Hola, hola, muy pero muy buenos días, ¿cómo andan mis queridos holgazanes? En el tema de hoy, caída libre, ¿sí? Caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en línea recta y con aceleración constante. La aceleración que vamos a utilizar no es otra cosa que la gravedad. Si estamos en la Tierra, la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Depende de diferentes factores eso. Y la gente de presencial va a utilizar el valor 10 metros sobre segundos al cuadrado por una cuestión de comodidad para los cálculos. ¿Sí? Gente de UA21 va a usar 9,8, los de CBC 10 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, la aceleración en el planeta Tierra, esos son estos valores, si es en otro planeta, bueno, me tendrán que dar la gravedad de ese planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué me está indicando una gravedad de 10 metros sobre segundos cuadrados? Que cada segundo la rapidez va a variar 10 metros sobre segundos. O sea, si yo dejo caer libremente un cuerpo desde cierta altura, si se deja caer libremente es porque se sobreentiende que la velocidad inicial es cero, y cada segundo que transcurra la velocidad va a ir aumentando 10 metros por segundo. O sea, pasa un segundo, va a ir a 10 metros sobre segundos, pasa otro segundo, va a ir a 20 metros sobre segundos y así sucesivamente. Lo que no conversamos todavía es el tema del sistema de referencia. CBC utiliza un sistema de referencia que es el que utilizo yo. UBA21 en el 95% de los casos usa el de secundario, el que se usa en secundario, y en algún ejercicio, como no le dan las herramientas, así simplificado, hacen como se hace en presencial. Yo primero lo voy a hacer como corresponde, ¿sí? Como les conviene a ustedes, porque de esta forma van a poder resolver cualquier tipo de ejercicios sin ningún tipo de complicación. Con respecto al sistema de referencia, o sea, si yo tengo un cuerpo allá arriba, yo voy a decir que mi altura, 0 metros, lo voy a poner en el piso. Ahora, cuando yo lanzo verticalmente hacia arriba, que no sería tema de este video, sino del video próximo, pero vamos metiendo en tema, si yo lanzo verticalmente hacia arriba, voy a decir que la velocidad va a ser positiva en mi sistema de referencia. O sea, hacia arriba positivo, hacia abajo, como en el caso de la caída libre, negativa. ¿Sí? El tiro vertical es un movimiento que se lanza verticalmente hacia arriba, llega hasta una altura máxima y después empieza a caer libremente. O sea que están íntimamente relacionados la caída libre con el tiro vertical. Digamos que la caída libre es la segunda etapa de un tiro vertical. Entonces, con respecto a la velocidad, vamos a utilizar el criterio hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Como en movimiento rectilíneo uniformemente variado tomábamos velocidad positivo hacia la derecha, velocidad negativo hacia la izquierda. Y con respecto al vector aceleración, al vector gravedad, vamos a tomarlo negativo, ¿sí? Hacia abajo la gravedad siempre. Entonces hagamos el siguiente razonamiento. Cuando nosotros lanzamos verticalmente algo hacia arriba, le tenemos que dar una cierta velocidad inicial para que suba, si no, no sube. Entonces, esa velocidad es positiva, pero la gravedad es negativa, o sea, los vectores tienen sentido contrario. ¿Y cómo es el movimiento? Cuando yo lanzo algo verticalmente hacia arriba, ¿es acelerado o es desacelerado? O sea, ¿va cada vez con más rapidez o va cada vez con menos rapidez? Y bueno, a medida que va subiendo, se va frenando, por lo tanto el movimiento es retardado. Y es coherente porque los vectores, aceleración y velocidad, tienen sentido contrario. Cuando el cuerpo llegó allá arriba, altura máxima, se detuvo y empieza a caer. Ese movimiento, ¿cómo va a ser? Y bueno, ese cuerpo va a empezar a caer cada vez con más rapidez, o sea que el movimiento va a ser acelerado. Y bueno, es entonces donde la velocidad negativa, la aceleración negativa, los dos vectores tienen el mismo sentido, ¿sí? Y todo cierra. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Y bueno, las mismas que las que utilizamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, con algunas pequeñas modificaciones. O sea, en rectilíneo uniformemente variado utilizamos la ecuación horaria. Ahora vamos a hacer las de caída libre, dejamos para el video siguiente las de tiro vertical. Si esto
representa una caída libre, ¿yo qué modificación tendría que hacer? Bueno, en vez de hablar de X, tendría que hablar de Y. O lo que más se acostumbra, hablar de H, ¿sí? Porque el movimiento es vertical. O sea que quedaría altura final igual altura inicial. Velocidad inicial en la caída libre no hay, por lo tanto este término se puede cancelar. Más un medio de la aceleración, que sería la gravedad, ¿sí? Pero vamos a considerar la gravedad. Tenemos dos opciones: o ponemos el menos en la fórmula, o cada vez que metamos el valor no nos tenemos que olvidar que es negativo, ¿sí? Entonces, si yo quiero ya meter el menos en la fórmula, considerando la gravedad negativa, yo pongo un menos acá y me queda de esta forma, ¿sí? Obviamente, si puse este menos, no le voy a poner la gravedad negativa, ¿no? Porque estaría haciendo lío. Entonces, ahí nos quedaría una primera ecuación, ¿sí? Bien, ¿qué más utilizamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bueno, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por delta t. En este caso, la velocidad inicial vale 0 y la aceleración es la gravedad. O sea que podríamos poner menos gravedad por delta t, ¿sí? Lo mismo que hoy, ¿sí? El menos, porque estamos considerando como que el vector apunta hacia abajo, ¿sí? Si yo pongo gravedad por tiempo, no hay ningún problema, pero a la hora de poner el valor, ¿sí? Tengo que ponerle el menos. Bien, y acá tendríamos otra expresión que me permite determinar la velocidad al cabo de cierto tiempo. O sea, si pasa un segundo y la gravedad es menos 10, la velocidad ¿cuánto va a valer? Va a valer menos 10 metros sobre segundo, negativa. ¿Por qué? Pues está cayendo, ¿sí? Y bueno, la otra expresión que nosotros utilizamos siempre es la ecuación complementaria. 2 por aceleración por delta x igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Si modificamos esto, quedaría para nosotros 2 por gravedad, lo mismo con el tema del signo, podemos poner menos ahí, por variación de altura es igual a velocidad final al cuadrado, y este término se cancela, ¿sí? A la hora importante de utilizar esta expresión, ustedes tienen que observar que la variación de altura va a ser negativa en un cuerpo cayendo, ¿sí? Si ustedes tienen un cuerpo, hagamos un ejemplo, un cuerpo que está a 10 metros con respecto al piso, y estaba acá y llegó al suelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la altura final? La altura final es 0 metros y la altura inicial 10 metros. Por lo tanto, la variación de altura va a ser final menos inicial. 0 menos 10 me da menos 10 metros, ¿sí? O sea, al ser la variación negativa y multiplicado por este menos, va a quedar todo esto positivo. Y a la hora de descubrir el valor de la velocidad, ¿sí? Si yo quisiera averiguar el valor de la velocidad, cuando pasa el cuadrado como raíz, quedaría las barras de módulo, ¿sí? Y entonces, ¿qué valor vamos a utilizar de todo esto? Esto me va a dar positivo. Ahora, ¿qué valor voy a utilizar? Como yo tengo el módulo, tengo que abrirlo el módulo y me tiene que dar una opción positiva y la otra negativa. ¿Cuál voy a tomar? Y bueno, voy a tomar la negativa en mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque la velocidad la consideramos negativa si está cayendo el cuerpo, ¿sí? Y bueno, estas son las expresiones que vamos a utilizar a la hora de resolver problemas. Vamos haciendo los machetes. Vamos también a vamos a hacer unas aclaraciones más antes de pasar a las actividades, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en el caso de la simplificación de fórmulas que hacen algunos libros de secundario o en el 95% de los ejercicios de UBA 21? Las fórmulas que utilizan serían estas. Altura es igual a un medio de gravedad por delta t al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de utilizar altura final es igual a altura inicial, ¿sí? Menos gravedad por delta t por nuestro sistema de referencia utilizado. Entonces, supónganse, vamos a hacer un problemita con ambas fórmulas porque quiero mostrarles algo que es importante. Supónganse que tenemos entonces que se deja caer un cuerpo desde cierta altura, ¿sí? Y ese cuerpo llega al suelo. Y vamos a suponer que tarda en llegar al suelo unos 3 segundos, ¿sí? Entonces, fíjense. Ustedes me van a decir, con esto es más fácil. Sí, les voy a decir yo, por eso se usa en secundario. Pero cuando los problemas se compliquen, esto se complica también. 3 segundos. Bueno, a ver, si yo quiero saber con la fórmula esta, desde qué altura se lo dejó caer,
planteo un medio, vamos a suponer gravedad 10 en ambos casos, ¿sí? 10 metros sobre segundos al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Entonces, la mitad de 10 me da 5. 3 al cuadrado 9, serían 9 segundos cuadrados. Y ahí simplificamos y me queda 9 por 5, 45 metros. La altura es de 45 metros. Pero lo que yo calculé acá, ¿sí?, no es la altura a la que se encontraba el cuerpo, sino cuánto descendió. Sin embargo, acá yo voy a decir, altura final, ¿cuál va a ser? Altura final va a ser el suelo, 0 metros. Altura inicial es lo que quiero averiguar. Menos gravedad, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 3 segundos. Acá me olvidé el cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, podemos pasar todo esto que está restando sumando, ¿sí? Quedaría el mismo número, porque 3 al cuadrado 9. 9, acá un medio la gravedad. 9 por 5, esto da 45 metros, menos 45 metros. Cuando yo lo paso sumando, nos da que la altura inicial es de 45 metros. No calculé cuánto cayó, sino calculé la altura inicial, que era lo que yo quería saber, ¿sí? Parece lo mismo, pero yo les aconsejo que traten de trabajar con estas expresiones, porque después los problemas se van a complicar, y con esto de que ustedes tienen que estar razonando todo el tiempo qué es la distancia que cayó, ¿sí?, se van a hacer lindos enrosques. Para los problemas sencillos de UDA21 lo pueden utilizar, no hay ningún problema, pero para CBC no, les aconsejo utilizar el sistema de referencia que estábamos conversando, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de la velocidad. Fíjense, si yo quiero calcular la velocidad a los 3 segundos de las fórmulas que utilizan en el secundario o en UDA21, quedaría así la fórmula. Y bueno, la velocidad final va a ser igual a la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por 3 segundos. Ustedes simplifican y esto les da 30 metros por segundo. Fíjense que nos dio positivo ahí. Bueno, estamos tomando como positivo hacia abajo. Sin embargo, con lo que yo les aconsejo trabajar es velocidad final igual a menos gravedad, ¿sí? Tomar la gravedad negativa, porque pusimos eso en nuestro sistema de referencia. Nos queda entonces acá menos 30 metros sobre segundos. O sea, lo que me está diciendo acá que el proyectil está cayendo, ¿sí? Sin embargo, acá no me dice. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería conversar. Vamos a practicar y después que practiquemos un poco el uso de las fórmulas, problemas sencillos, vamos a ir complicándolo más y vamos a pasar a tiro vertical, que sería lo que continúa. Saludos grandes, chicos. Chau, chau.